Lo que no debe ser ni hacer el esposo. Primero, los esposos no deben esperar demasiado de sus esposas. Es decir, en la mayoría de las familias hay niños y hay de diferentes edades. Y algunos de los niños necesitan no solamente la atención y la sabia disciplina de la mamá, sino también la influencia más severa, aunque afectuosa, eso sí, del padre. Pero desafortunadamente son pocos los padres los que le dan a este asunto la importancia que se merece. Muchos padres son muy negligentes acerca de su deber y así es como acumulan cargas gravosas sobre la mamá y al mismo tiempo, basándose en su propio juicio, se permiten criticar y condenar las acciones de la mamá. Con mucha frecuencia, la pobre esposa, la pobre madre, abrumada por la impresión de la responsabilidad y censura, se empieza a sentir culpable y llena de remordimiento por lo que ha hecho inocentemente por ignorancia o porque era la única salida que tenía. Sin embargo, cuando debieran apreciarse y aprobarse sus penosos esfuerzos e infundir alegría a su corazón, simplemente ella se ve obligada a andar bajo una nube de pesar y de condenación porque su esposo, mientras pasa por alto su propio deber, espera que ella cumpla el deber de ambos y de forma satisfactoria para él. Y eso sin tener en cuenta las circunstancias que pueden llegar a impedirlo. Como segundo punto, el esposo no debe de ser desagradecido ni pasar por alto los esfuerzos de la esposa. Es que, señores, ustedes deben entender y apreciar suficientemente los cuidados y todas las perplejidades que sufren las esposas. Tu esposa está generalmente apresada todo el día en un ciclo interminable de deberes caseros. Y con frecuencia, cuando el esposo llega a la casa, llega con frente ceñuda y no aporta ni siquiera la más mínima alegría al círculo familiar. Si la comida no está a tiempo, la esposa cansada, que a menudo es también a la vez ama de casa, enfermera, cocinera, aseadora, etc., es saludada, pero con críticas. Es que el esposo exigente puede y debe condescender a recibir de los brazos cansados de la madre. A veces tiene que tener el niño allí porque está inquieto, está molesto y el esposo debe recibírselo para que ella pueda apresurar los preparativos de la comida. Pero si el niño es inquieto y se agita en los brazos de su padre, este rara vez considera que es su deber actuar como nodriza, como niñeros, para tratar de calmarlo. Nunca, casi nunca, a veces los esposos se detienen a considerar cuántas horas las madres han soportado la agitación de los pequeños. Y a veces exclaman con impaciencia: a ver, mamá, si atiendes a tu hijo. Ay, señores, ¿acaso no son hijos de ustedes también? ¿No tienen acaso ustedes la obligación natural de llevar pacientemente su carga que representa criar a los hijos? Como cuarto punto, los esposos no deben ser autoritarios. Esposos, su vida sería mucho más feliz si no se creyesen investidos de una autoridad absoluta por ser esposo y padre. Es que algunos esposos demuestran que interpretan erróneamente esa posición de vinculador de la casa y a veces manifiestan ansiedad, nerviosismo, un espíritu autoritario y a menudo lo único que hacen es dejar ver mucha falta de juicio. Y cualquiera que sea su opinión acerca de su propia conducta en esas ocasiones, es imposible que su esposa y los hijos la tengan por consecuente. Hay esposos que una vez que tomaron la decisión, rara vez están dispuestos a revocarla y se obstinan en llevar a cabo sus planes, aun cuando muchas veces su conducta es errónea y debieran reconocerlo. Estos esposos lo que necesitan es muchísimo más amor y tolerancia y menos determinación para salirse con la suya en palabras y en hechos. Esposos, si ustedes se empeñan en ser autoritarios en vez de ser vinculadores de su familia, simplemente van a ser un instrumento de opresión y angustia para los demás. ¿Por qué? Porque al tratar de obligar a otros a cumplir sus ideas en todo detalle, van a causar mucho más daño que si se diesen en tales puntos. Esto sucede aún en las ocasiones en que sus ideas sean correctas en sí, pero resultan exageradas como consecuencia de sus propias peculiaridades de liderazgo. Por lo tanto, estos esposos insisten en imponer lo incorrecto en forma enérgica y racional. Algunos esposos ejercen un poder independiente y arbitrario. No tolera en derredor suyo ninguna libertad de voluntad. Simplemente se considera suficiente para ser jefe de familia y piensa que su cabeza basta para hacer actuar a cada miembro como una máquina movida por las manos de los obreros. Son estos esposos que dictan y asumen una autoridad. Y esto desagrada a Dios. Esto contrista a los ángeles. Se conducen en su familia como si fuesen los únicos capaces de tomar decisiones y se ofenden si la esposa se atreve a ponerse a una opinión o a dudar de sus decisiones.
Como cuarto aspecto, los esposos no deben ser ni inquietos ni preocupados. Los esposos deben dar a sus esposas la oportunidad de vivir su vida individual. Es que muchos esposos cultivan la disposición al enfado, al punto que se vuelven como niños grandes. Pareciera que no dejaron atrás como esa fase infantil, sino que conservan esos sentimientos hasta entorpecer y empequeñecer toda la vida por sus propias quejas y querellas. Y esto lo hacen no solamente con su propia vida, sino también con la ajena, con la vida de la esposa. Qué pereza estos esposos, hay que cambiar. Los esposos, como quinta medida, no deben ser egoístas ni malhumorados. Esposos, señores, cultiven un temperamento que alegre a su familia. En esto conviene que empiecen a trabajar. Algunos se asemejan más a una nube que a un rayo de luz. Son demasiado egoístas para dirigir palabras de aprobación a los miembros de su familia, especialmente a la persona que debiera ser su objeto de amor y de eterno respeto. Señores, ustedes jamás deben permanecer malhumorados, ni intolerantes, ni autoritarios. No, señores, no se deben permitir jamás pronunciar palabras, esas mordaces que causan heridas profundas, sino más bien deben tratar de curar, suavizando su ánimo, reconociendo sus defectos, confesando su mal proceder. Señores, ustedes deben cultivar el refinamiento y la cortesía, ser tiernos y amables para con su esposa, que es su igual en todo respecto. Señores, no se den la libertad de pronunciar una palabra capaz de echar sombra sobre el corazón de sus esposas. Los esposos deben comenzar en su propia casa esta obra de reforma y cultivar el afecto y vencer todos esos rasgos duros y toscos de esa disposición carente de generosidad. El esposo y padre malhumorado, egoísta y autoritario no solamente se hace infeliz a sí mismo, sino que aflige a todos los de la casa. Y van a cosechar lo que sembraron, viendo a su esposa desanimada, enfermiza, a sus hijos contaminados con su propio genio displicente. Entonces, esposos, si ustedes son así, no esperen demasiado de su esposa y sus hijos. Déjenlos que hagan su proceso a su ritmo y en sus tiempos. Recuerden que no todos somos iguales. No los censure demasiado, sino en vez de eso debe como estimular una disposición alegre y feliz. Siempre deben hablar con bondad, con ternura. Deben introducir alegría en su casa en vez de nubes, pesar, desdicha. Señores, no estimen demasiado su propia opinión. Tengan cuidado de no tomar decisiones extremas. Permitan que el juicio de su esposa tenga el peso que debiera tener. Estimulen su propio respeto hacia su esposa. Y también deben enseñar a sus hijos a acatar el juicio de la mamá. Hágala a su igual. No tome con sus propias manos las riendas del gobierno de la casa. No, más bien mantengan esa disposición afectuosa, cariñosa, siempre sin que haya simpatía. Señores, ustedes no deben considerar como una debilidad el ser bondadosos, tiernos, considerados. No les parezca indigno actuar así con sus esposas y sus hijos. No piensen que les quita virilidad y dignidad la disposición a ejecutar actos de bondad, que pareciera que es una debilidad y un defecto de carácter. Es que lo que ustedes consideran debilidad, Dios lo tiene por verdadera cortesía cristiana, que definitivamente todas las personas que creen y aman a Dios deben ejercer. Porque es que este es el espíritu que Cristo manifestó cuando estuvo en la tierra. Así que es necesario que ustedes cultiven esos rasgos de carácter si quieren ser vencedores y si quieren que la bendición de Dios descanse sobre su familia. Tengan en cuenta, si ustedes son tiránicos, exigentes, criticones, no pueden conservar el respeto y el afecto de su esposa y de sus hijos. No lo van a conservar. La relación matrimonial va a llegar a ser odiosa para su esposa. No lo va a amar porque ustedes no procuran hacerse dignos de ser amados. Los esposos sean atentos, cuidadosos, constantes, fieles, compasivos. Manifiesten, reitero, amor y simpatía. Porque cuando el esposo tiene esa nobleza de carácter, la pureza de corazón y la elevación mental que deben poseer todo verdadero cristiano, pues esto va a ser manifiesto en las relaciones matrimoniales. Van a procurar mantener a su esposa con salud y buen ánimo. Y se van a esforzar siempre por pronunciar palabras de consuelo, por crear en el círculo del hogar una atmósfera de paz.
tristemente son muchos los hogares, que se siente un ambiente pesado, que cuando llega el esposo del trabajo, los niños corren a esconderse, la esposa se pone nerviosa, tiembla, piensa que me va a criticar, que me va a decir, me va a regañar, me va a tirar la comida, me va a dejar la comida servida. ¡Qué pereza! Un esposo así, señores. Tienen que cambiar. Hay que abandonar ese machismo. Dejen de creer que si no son así rígidos, si no son exigentes, si no son autoritarios, van a perder el respeto de su esposa y de sus hijos. Por el contrario, si usted es así, está perdiendo el respeto. Hacen las cosas y lo obedecen por temor, mas no por amor. No hay esa amabilidad, no hay esa bondad. Y lo único que esperan los hijos es crecer, tener un poquito de alas para irse de la casa, perderse, desaparecerse. En otros casos, eso hace que los hijos caigan en alguna adicción para esconderse y tratar de huir en el momento que ellos no puedan independizarse. Eso hace que su esposa iba enferma, amargada, triste, aburrida, quejándose de un matrimonio. Entonces, señores, en sus manos está el hacer un hogar lindo, digno, bello, agradable. Y no estamos hablando de la parte material, por supuesto que también es responsabilidad de ustedes, señores. Estamos hablando de la parte moral, emocional y mental. Está en un, yo creo, 60% en sus manos. Que su esposa es mal geniada, es quejosa, pues porque está simplemente reflejando lo que usted está haciendo con ella. Entonces, si usted trata con amor, lo van a tratar con amor. Si trata con consideración, lo van a tratar con consideración. Si trata con respeto, lo van a tratar con respeto. Entonces, señores, a tomar en cuenta estos aspectos, que no los digo yo, sino que lo dice la Biblia. Allí están. Hoy no mencionamos muchos versículos, pero allí están todos estos principios que el Señor quiere para que los hogares sean realmente unos pedacitos de cielo en esta tierra. Reitero, no lo digo yo, lo dice la Biblia.